Entonces, listo, chicos. Muy buenas tardes, compañeros. Estamos todos aquí reunidos para conversar sobre el trabajo en alturas. Dicha tarea es considerada de alto riesgo. En el ámbito laboral, esto se refiere a que una tarea de alto riesgo es toda actividad que implica una mayor probabilidad de sufrir un accidente laboral o una enfermedad profesional. Estamos todos aquí reunidos, Alexis, estamos Mario, estamos Yurledis y Luis Gutiérrez para iniciar entonces esto que es trabajo en alturas. Entonces, chicos, como les venía contando, es súper importante también resaltar que las tareas de altos riesgos pueden incluso provocar la muerte del trabajador. Por ello, se deben tomar medidas preventivas de control de manera estricta. Entonces, nos vamos a tarea de alto riesgo, a la definición un poquito de lo que es trabajo en altura. Y una de las resoluciones principales de trabajo seguro en altura nos dice, que es la 4272 del 2021, nos dice que es cualquier actividad que exponga a un trabajador a un riesgo de caída mayor a 2 metros dentro de una actividad. Existen varias actividades que se realizan en diferentes centros de trabajo, como por ejemplo la construcción. Se hacen muchos trabajos en andamios, trabajos en tejados, plataformas elevadas. También vemos estos trabajos en el área de mantenimiento, por limpieza de tejados, por reparaciones de equipos en altura, incluso limpiezas de fachada o pinturas de fachada. En el área de telecomunicaciones también podemos observar que se hace mucho este trabajo de alto riesgo, trabajo en alturas, por montajes en torres, instalaciones de antenas, entre otras actividades también en el tema de telecomunicaciones. Sin dejar atrás que existen otros trabajos importantes en alturas, que es cuando hacemos trabajo en escaleras, plataformas elevadas y trabajos en suspensión. También existe otra definición que nos dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice que también se considera trabajo en altura cualquier trabajo que se realice en un lugar elevado, ¿sí?, donde no se tenga precaución y la persona pueda caer y causar una lesión. Siendo así y teniendo las definiciones de trabajo en altura y un poquito de las empresas o de las zonas donde podemos tener estos riesgos, nos vamos un poquito a la normativa. Ahorita les presenté un poquito que la definición viene de la resolución 4272 del 2021, que es la que está actualmente vigente. Esta resolución lo que nos dice es que se establecen requisitos mínimos para la seguridad y poder desarrollar de manera segura el trabajo en alturas. También nos dice esta resolución que se define cómo implementar un sistema de gestión de riesgos en altura. Entonces, es bastante amplia la resolución. Ella nos da, voy a nombrar algunos aspectos claves que nos dice esta resolución, y es que por medio de esta resolución podemos encontrar cómo evaluar los riesgos, cómo tomar medidas preventivas para el trabajo en alturas, todo el tema de cómo y cuándo y dónde se deben hacer las capacitaciones y entrenamientos, programas también de prevención y promoción. Y esta resolución también nos da cuáles son las obligaciones que tiene la ARL con respecto al trabajo en altura. Existen otras resoluciones, pues normativas generales de seguridad y salud en el trabajo, como la 1562 del 2012, que nos habla un poco de los riesgos laborales. Esta ley va un poquito más encaminada al marco normativo de lo que es seguridad, salud en el trabajo y bienestar del trabajador en todo el ámbito laboral, siempre buscando prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Tenemos el decreto 1072 del 2015. Este decreto lo que nos dice es que es lo que regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos normativas que nos ayudan también a poder complementar el trabajo en alturas, que es las guías técnicas. También tenemos una guía que nos dice que es la 6072. Esta nos da requisitos de formación. Para esos lugares que hacen formaciones de trabajo en altura también tienen sus requisitos. Y esto se hace por medio de una guía, o esta guía nos ayuda a poder implementar cuáles son los procesos para esos centros de formación.
Tenemos también una guía que nos habla de todo el tema de guantes de protección en general y todo el tema de protección. Y tenemos normas internacionales que también nos podemos apoyar al momento de hacer todo el tema de identificación de trabajo de seguro en altura, como es una OSHA, y también tenemos las normas ANSI. Sin desmeritar la importancia que tuvieron durante tantos años la resolución 1409 del 2012 y la resolución 1178 del 2017, quienes en 2021 dejaron de ser las que reglamentaban a trabajo en altura, fueron derogadas por la 1408 del 2002, fueron derogadas como tal por la resolución 4272 del 2021, y esta nueva resolución nos da más alcance a lo que es trabajo en alturas. Nos dice que se expanden como tal los requisitos legales que debemos contemplar al momento de realizar trabajo en altura. Nos da mayor exigencia, nos hace detallar más la evaluación rigurosa de lo que son los trabajos o estas actividades de alto riesgo. Aún los requisitos de formación, que más adelante vamos a poder observar cuáles son esos aumentos de requisitos de formación. También incluyen módulos específicos sobre el uso de los equipos de elementos de protección personal y rescate. Actualiza cuáles son los requisitos de los EPPs, incorporando siempre tecnologías avanzadas de protección en el sistema, buscando siempre mejor control y mayor certificación en los equipos en temas de calidad. Refuerza también la obligatoriedad del mantenimiento preventivo de los equipos, siempre con registros documentales y auditoría. Y también refuerza la responsabilidad que tienen los empleadores en cuanto a la prevención de riesgos de accidentes, sobre todo en trabajo en alturas. Esto en temas de normativa. Aquí tenemos algunos aspectos que ya les había hablado anteriormente, donde nos dicen que pues pasa de ser de 1.50, que es la resolución anterior que hablaba ahorita, que es la 1408, nos dice anteriormente pues que trabajo en altura se consideraba hasta 1.50, pero ahorita con la resolución del 2021, la 4272 nos dice que es de 2 metros hacia arriba, se considera trabajo en altura. Entonces son como unos aspectos. Hablamos aquí de a quién le aplica. Esta resolución le aplica a todos los empleadores, contratantes, aprendices, todo trabajo que desarrolle una actividad económica y que tenga implicaciones en trabajo en alturas. Así que las administradoras de riesgos laborales también tienen una gran responsabilidad en la capacitación y entrenamiento de trabajo en alturas. Entonces, bueno, eso es la aplicación. Seguimos con los cambios claves de la normativa, que ahorita yo les dije algo y Alexis nos va a extender un poquito más. Sí, en cuanto a los cambios claves de la normativa que se introdujo en la resolución 4272 del 2021, frente a ese proceso de formación para trabajo en alturas, esta normativa actualizó como tal los requisitos de capacitación, buscando una mayor efectividad y una seguridad en el proceso. Como tal, ella cambió con base a los trabajadores para que estos, como tal, el curso de los trabajadores tiene ahora una duración de 32 horas, lo cual representa una reducción frente a versiones anteriores de esos procesos. Para los que se postulan o son coordinadores como tal, ellos deben realizar unas 80 horas de formación específica y adicional a eso 50 horas que son con base en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esas personas que desean ser entrenadores como tal, ellos tienen una carga horaria que subió entre 120 a 130. Y estos ajustes lo que buscan es garantizar una mayor preparación técnica y operativa según el rol de cada persona en los trabajos en alturas. Yendo a la parte de la implementación del programa como tal, no es simplemente que se imparta un proceso, ¿sí? O que se imparta un curso como tal en sí. Es un proceso que se inicia con una identificación de tareas críticas. Seguido de ello, se hace una evaluación de riesgos específicas para cada actividad.
Luego, se debe establecer como tal medidas de prevención y protección, tanto colectivas como individuales. Pero el programa como tal no termina ahí. Debe siempre haber una capacitación continua en todos los procesos. Eso es esencial para poder abarcar o para poder establecer un buen programa en cuanto a lo que se refiere a trabajos en alturas. Los trabajadores también deben mantenerse como tal actualizados para cumplir esas normas y también responder adecuadamente ante cualquier situación. Esos procesos de implementación se integran también al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y asegura que haya un enfoque preventivo y estructurado como tal. Eso en cuanto a la implementación del programa. Si vamos a los principales riesgos que estamos mostrando de los trabajos en alturas, uno de los puntos más importantes de esto es conocer los riesgos a los que están expuestos todos los trabajadores. Debemos conocer a cabalidad todos estos puntos, estos riesgos a los cuales están a cada trabajo expuesto, en cuál condición se presenten como tal. Y entre los más comunes tenemos esas caídas a distinto nivel, caídas a nivel, distinto nivel como tal, que son una principal causa de accidentalidad en el tipo de actividades en cuanto a trabajo en alturas. No importa pues la altura como tal, eh, si desde la altura normal o estando a piso, pues esas caídas a nivel siempre se presentan. Y también representan riesgos como el desprendimiento de herramientas o materiales cuando se realizan actividades de trabajo en alturas, o hay veces que pues algunas herramientas que están sobre o en el entorno de las personas, pues obviamente hay desprendimientos y estas caen, pues obviamente sobre el trabajador, que también le afecta. El colapso de estructuras temporales, esas estructuras o andamios que se colocan para poder realizar las actividades, sea a tierra o sea sobre los edificios o sobre algún lugar alto, algunas veces colapsan y esto puede, pues obviamente, generar un riesgo, pues obviamente, de caída alta como tal. Las condiciones climáticas adversas también. Hoy casualmente, pues, metiendo en el tema, estaba por los lados del centro y en un hotel estaban haciendo una pintura fuera del hotel. La persona estaba obviamente agarrado a, a un, a una cuerda con su línea de vida, obviamente. No estaba sobre una estructura, em, pero como tal estaba bien expuesto y pues la condición climática pues quería como llover y yo veía a la persona y decía, y si se soplan vientos fuertes, no tiene una protección, no tiene dónde apoyarse, pues esas condiciones climáticas que mostramos acá son adversas y pueden ocasionar obviamente eh, riesgos como tal. Otros riesgos de esos trabajos en alturas, que es como las personas que trabajan con empresas de energía, puede ser la electrocución o puede ser que haya em, algunas líneas de alta tensión cerca cuando trabajan cerca de redes eléctricas y ese uso inadecuado o deteriorado del equipo de protección personal también representa riesgo, porque hay veces que están realizando esas actividades de trabajo en alturas y no tienen las herramientas o los equipos de protección convenientes como tal. Además, esos factores humanos como la fatiga, la falta de capacitación y supervisión adecuada, también aumentan significativamente la probabilidad de incidentes, ya que pues obviamente si la persona está fatigada, está cansada, pues con sueño y no tiene la capacitación adecuada o supervisión, obviamente pues hay una falencia ahí que puede ocasionar bastantes riesgos. En cuanto a la clasificación de los trabajos en alturas en, que sigue los trabajos en alturas, gracias. Ahora, esta clasificación hace en función a la frecuencia y al nivel de exposición al riesgo. Sí, como tal vemos que hay tres características como tal. En primer lugar está el trabajo ocasional, que es aquel que se realiza menos de una vez al mes. Sí, luego pues está el habitual, que se efectúa más de una vez al mes y suele formar parte de esas tareas rutinarias que realizan las empresas con este personal que realiza los trabajos en alturas. Y finalmente está el más crítico, que son
trabajo de alto riesgo y que implica condiciones extremas. Por ejemplo, una altura superior a 2 metros sin protección colectiva. Como les indicaba que la persona estaba haciendo esa pintura, obviamente estaban unas superiores de 2 metros, casi un edificio de 3 pisos, y pues obviamente no estaba completamente resguardado o con la protección adecuada. Esta clasificación como tal ayuda a definir esos niveles de control y qué tipo de capacitación se debe ofrecer al personal. Tenemos los tipos de trabajo en altura, según pues la resolución 4272, define estos diferentes tipos de actividades que son considerados trabajos en alturas. Tenemos los trabajos de construcción, donde se utilizan andamios o estructuras como tal para poder realizar estas actividades. Tenemos los trabajos de mantenimiento, donde realizan reparaciones en cubiertas o fachadas, instalaciones eléctricas o de redes que requieren acceder a postes que son obviamente pues altos o a techos donde llegan las líneas de tensión como tal. Limpiezas en alturas, como en algunos edificios que limpian las ventanas o que están haciendo algún proceso de limpieza en algunos canales que llevan los edificios como tal. Y los trabajos de rescate también, porque se requieren ascenso o descenso a gran altura, dependiendo del rescate que tengan como tal. También hay trabajos en suspensión, esos trabajos como los que se realizan quienes cuelgan de cuerdas o plataformas. En el caso del ejemplo que les dije, el chico estaba colgando obviamente de la cuerda para hacer eh, una pintura, estaba en un trabajo en suspensión y esto pues como tal hace parte de trabajo en alturas. Cada uno de estos trabajos requiere como tal una evaluación de riesgo específica, los equipos adecuados y un personal debidamente entrenado. Sí, como vemos, esto requiere mucho de preparación, control y conciencia, cumplir con la normativa como tal para proteger la vida de los trabajadores. Buenas tardes, mi nombre es Mario. Voy a hablar de requisitos para realizar trabajos en alturas. Eh, Antes de iniciar cualquier labor en alturas, debemos cumplir tres pasos fundamentales. Como sale aquí en la diapositiva, diagnóstico y evaluación de riesgo, pues evaluar peligros específicos del entorno y las tareas, eh, evaluación médica ocupacional, pues garantizar que los trabajadores estén aptos físicamente, y capacitación y certificación, niveles básico operativo, pues trabajo, trabajadores bajo supervisión, avanzado, trabajadores autónomos en alturas, coordinador responsable del programa de seguridad, re- re- retren- reentrenamiento. Pues sin estos requisitos no se garantiza la seguridad ni el cumplimiento legal. Perdón, me equivoqué, pasa desde la de dispositivo de entrenamiento. Pues aquí dice obligatorio cada año o antes cambio de condiciones laborales. Pues sin estos requisitos no se garantiza la seguridad ni el cumplimiento legal. La senda de dispositivo, pues es vital contar con un permiso de trabajo en alturas que asegure la autorización por un coordinador. Este documento debe incluir datos autorizantes y establecer responsables en caso de emergencia. Pues nunca iniciar una labor sin el permiso de trabajo en alturas, autorizado por un coordinador. Este documento debe incluir, como ahorita estaba leyendo, permiso de trabajo, pues documento obligatorio autorizado por un coordinador, contenido pues esencial, después datos autorizantes. Pasa a la segunda diapositiva, en la diapositiva estoy hablando. Eh, Responsable designado para emergencia y descripción de tareas y riesgos asociados. Este permiso es la licencia para operar asegurando
habilidades claras y preparación ante incidentes. Esa es la diapositiva, la siguiente diapositiva. Elementos de protección y equipos. Los EPP son nuestra última barrera contra accidentes. Entre ellos, los equipos esenciales, pues, como arnés de cuerpo completo, asegura distribución de fuerzas en caída, absorbedor de energía, reduce el impacto en el cuerpo, pues, sí, casco con barbosquejo, evita que se caiga durante movimientos bruscos, línea, pues aquí se debe vertical, horizontal, debe estar ansiada correctamente. El EVP es la última barrera entre el trabajador y una caída. Su uso correcto salva vidas. Siguiente diapositiva. Elementos de protección y equipos. Pues barandas delimitan zonas seguras, redes de seguridad absorben caídas de materiales o personas, andamios certificados pues deben inspeccionarse antes de cada uso y señalización y áreas delimitadas. Pues estos sistemas previenen caídas antes de que ocurran, protegiendo a todo el equipo. Siguiente diapositiva. Pues implementación del sistema de gestión de riesgo en alturas. El empleador debe implementar este sistema que incluye política de protección, diagnóstico del riesgo, diseño del programa, formación y capacitación, evaluaciones médicas ocupacionales, dotaciones de EPP y sistema de protección, inspecciones periódicas y mantenimiento del equipo, registro y documentación, capacitación obligatoria solo por entidades autorizadas por Mintrabajo. Pues un sistema de gestión de riesgo robusto no solo cumple la ley, sino que crea una cultura de seguridad proactiva. Pues aquí voy a dar una conclusión breve. Pues el trabajo en altura exige rigurosidad en requisitos y permisos, equipo y gestión de riesgo, pues cada paso, desde la capacitación hasta las inspecciones, busca proteger vidas y cumplir normas. La seguridad no es un trámite, es una responsabilidad compartida. Con la compañera. Teniendo en cuenta lo que nuestros compañeros nos explicaron sobre trabajo en altura, yo les voy a hablar sobre los establecimientos de controles que existen en trabajo en altura. Uno de esos establecimientos de controles encontramos la jerarquía de controles para realizar un trabajo en altura, en lo cual nos especifica eliminar el riesgo. Cuando hablamos de eliminar el riesgo, aquí hablamos de controles más efectivos. Hablamos de las acciones para evitar esos tipos de trabajo. Ejemplo, ahí nos dicen uno de sus ejemplos es utilizar herramientas telescópicas, drones o sistemas automatizados para hacer estudios desde el suelo. Ese tipo de eliminación del riesgo, ese control se hace siempre para evaluar si se puede hacer, si se puede subir el trabajador o si se puede rediseñar el trabajo. Otra jerarquía de control, encontramos la que nos dice control de ingeniería. Cuando hablamos de control de ingeniería, hacemos referencia a lo que es la reducción del riesgo físico. Ahí vamos a diseñar
o a instalar barreras que protejan al trabajador. Por ejemplo, barandas temporales, plataformas elevadas, estables, líneas de vidas horizontales o verticales. Y eso, cuando al realizar a implementar este tipo de barandas, deben de estar certificadas, debemos de tenerlo en cuenta. Para aplicar este tipo de control, para improvisar, tienen que ser de techos, cubiertas, tienen que ser andamios certificados y las escaleras también. Otro control que nos dice aquí en la jerarquía son los controles administrativos, que esto hace parte del control del comportamiento del humano. Esta acción normalmente se hace para el procedimiento y supervisión para reducir las exposiciones. Un ejemplo, permisos de trabajo, programas y capacitaciones y reentrenamiento, señalizaciones de la zona de riesgo, planificación del trabajo y asignación del tiempo. Este control se aplica solo, debe usarse cuando ya se han aplicado los demás controles. Otro control que nos especifica son los EPP. Los controles de EPP son las últimas líneas en defensa. Este es para proteger al trabajador cuando los riesgos no pueden ser eliminados, cuando el riesgo no puede ser eliminado por completo. Entonces, aplicamos ese tipo de control. Continuamos con las consecuencias y sanciones del cumplimiento en trabajo en altura. Debemos de tener en cuenta cuando evadimos las recomendaciones y no cumplimos con las normas y los estándares en trabajo en altura, podemos cumplir con ciertas sanciones y ciertos incumplimientos. Una de esas sanciones pueden ser las multas económicas para el empleador, para la empresa, cierre temporal definitivo, acciones judiciales. Para el trabajador hay multas y sanciones, es el despido, la pérdida de su certificación y otras sanciones graves con la ARL, accidentes graves o mortales, aumento de costos a la ARL y daños a la imagen corporativa. Teniendo en cuenta, para hacer las recomendaciones para trabajo en altura, nos dice que estos son los parámetros para tener un buen desempeño en trabajo en altura. Debemos tener una capacitación obligatoria. Cuando hablamos de capacitación, solo debe realizar trabajos en altura quienes estén formados y certificados. También realizar evaluaciones del riesgo. Se debe identificar en la zona del trabajo, determinar la altura y superficie, condición climática y riesgos eléctricos, como los mencionaba nuestro compañero Alessia anteriormente. Se debe inspeccionar equipos antes de cada uso. Se verifica el arnés, la línea de vida, el anclaje, las eslingas. Usar correctamente EPP. Este arnés deben usarse el casco, el barbuquejo. Se deben implementar sistemas de protección colectivo, tener permiso de trabajo, procedimientos escritos, supervisiones permanentes. Se debe contar con un plan de rescate, evitar condiciones adversas y promover el autocuidado. Otras recomendaciones, en conclusión, cumplir con la normativa de seguridad. Es esencial para salvar la vida del trabajador en altura. Las capacitaciones continúan y el desarrollo de la cultura es seguridad y recomendación clave para prevenir accidentes. Tenerlo en cuenta. En conclusión, trabajo en altura requiere alto compromiso con la seguridad y cumplir con la resolución 4272 del 2001, que es capacitar al personal, usar equipos de protección adecuados, aplicar los controles efectivos y las acciones claves para prevenir accidentes y proteger a los trabajadores de accidentes. Y la responsabilidad es de todos nosotros. Gracias por su atención.